Le voy a explicar ahorita cómo es que se debe tomar la presión arterial. Estos dispositivos, hay diferentes dispositivos como esto, ¿no? No es el único, este es una marca, pero existen Claro. otros. Al final, lo que se debe de hacer fundamentalmente es que esté bien calibrado y que la batería esté bien, ¿no? Eso es una de las primeras recomendaciones que debería de hacerle. Tiene que checar que la batería esté bien. Y un buen consejo podría ser que con su dispositivo usted lo compare con otro dispositivo y no tiene que haber una diferencia significativa entre uno y otro. No necesariamente va a ser la misma cifra tensional que le dé, pero tiene que ser similar, no va a ser tan distante o tan dispar pues un resultado de otro. Siempre va a ser preferible uno de estos dispositivos que se puedan colocar en su brazo y no necesariamente los de la muñeca, porque existen los dos. El problema está en que los de la muñeca suelen dar cifras tensionales un poquito más altas, porque a más distal, o sea, más distante de mi corazón, manejo presiones más altas. Entonces puede ser un poco más alto el resultado de esto. Se deja lo de brazalete para personas que no encuentran un dispositivo con un brazalete adecuado. Entonces se deja esto de acá, de la muñeca, se deja generalmente para esas personas. Como que yo no encuentro un brazalete apropiado para mi brazo. ¿Por qué es importante? Porque si esta parte es demasiado grande, me va a dar cifras tensionales muy bajas. Pero si me queda demasiado ajustado, también me va a dar cifras tensionales demasiado altas. Por eso es importante encontrar un dispositivo que sea adecuado para el tamaño del brazo de la persona. Entonces, estos son mejores. ¿Cómo se debe de usar? Es importante de que el cable no esté doblado, porque puede dar falsos al estar doblado o al estar pinzado. Entonces, siempre tiene que estar recto el cable. Meta el brazo, por favor. Usted mete el brazo acá y siempre se recomienda que el borde inferior quede al menos a 2-3 veces de dedo del área donde usted flexiona. ¿Me explico? Entonces, es importante esto, al menos 2-3 veces de dedo del área de flexión. Esta cosita de acá, tiene que quedar más o menos acá en el centro. Y luego se cierra. Esto es importante hasta acá. Otra cosa es la postura que usted debe tener a la hora que se le toma la presión. Debe estar sentado en una silla, así como esta, con respaldar. Las piernas tienen que estar separadas y los pies bien pegados al suelo, ¿no? La mano esté a la altura del corazón y sobre una superficie. En caso de no poder, puede acercarse un poquito. Más, ¿verdad? O si no, lo relajamos aquí. También la mano tiene que estar relajada. No tiene que estar empuñado, sino que la mano con la palma abierta para que haya relajación. Y luego tomamos la cifra tensional. Entonces esperamos. Mientras se está tomando la presión, la persona no tiene que estar hablando, tiene que estar en reposo y principalmente pues pensando en otra cosa, porque a veces la situación de estarse tomando la presión uno mismo pues también te genera estrés o ansiedad y eso hace que suba la presión arterial. Entonces es importante que el paciente esté relajado y debe de esperar entre 5 a 15 minutos antes de tomarse la presión, porque si yo camino, se me sube la presión. Entonces yo me siento, me relajo, me espero unos 15 minutos y ahora sí me puedo tomar la presión arterial. Aquí, si graba aquí, por favor, el resultado que ha dado es 147/94 con 74 de frecuencia cardíaca. Aquí mide la frecuencia cardíaca. Ahora voy a responder una de las preguntas más frecuentes que nos hacen los pacientes, porque muchas veces vienen acá diciendo que tomo la presión y me sale una cifra, luego me tomo otra y me sale otra cifra. Mire que inmediatamente vamos a volver a tomar la presión y va a ver que no va a dar la misma, no va a dar exactamente lo que nos había dado anteriormente. $149.93 no fue exactamente la misma. Entonces, esa variabilidad de las presiones también uno tiene que entenderlo, que la presión arterial se modifica. Otra cosa, otra pregunta muy frecuente es ¿en qué brazo me tomo? Entonces, vamos a ver acá. Esta parte ya la explicamos, ¿no? Sí. 2 centímetros, bien cerradito y todo eso, entonces no la vamos a volver a explicar. Ahora usted va a colocar acá y tenemos un registro. 149/93 es en este brazo. Vamos a volver a tomar la presión en el otro brazo. Entonces voy a explicar algo.
Fisiológicamente o de forma normal hay una diferencia entre un brazo y otro brazo. No necesariamente a las personas siempre va a ser el mismo brazo el que va a estar más alta la presión, pero digamos que es más frecuente que el lado izquierdo es el lado que maneja cifras tensionales más altas, pero cada persona es diferente. De preferencia, la persona se debe checar la presión en el brazo, que generalmente le da más alto, para poder tener un mejor control de su presión arterial. Pero fisiológicamente suele haber una diferencia de al menos 10 milímetros de mercurio entre un brazo y otro. En el brazo, ¿cuánto dio? 150, 101. Está más alta, hay una diferencia. Entonces, la recomendación sería que se cheque la presión siempre en el otro brazo, donde le da cifras tensionales generalmente más altas a usted. Bueno, sí es como se debe tomar la presión arterial. Muchas gracias. Sí, ya, gracias.